Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Bien, bueno, pues volvemos a traer al canal a Hagane. Y esta vez ha sido porque nuestro amigo Jadesillo ha tenido a bien patrocinar esta reacción y nos ha pedido concretamente la canción Black Cult. Y nos comenta lo siguiente, dice bueno, esto es de cuando todavía estaban las dos chicas que ahora están en Mana Diagram. Es decir, vamos a recapitular y en este vídeo los componentes de Hagane son a las voces Uyu, guitarra Sakura, otra guitarra Maito, bajo Sayaka y batería Kanako. Em, Así que nada, es un vídeo que ronda ya casi las 600.000 visualizaciones. Fecha de estreno del vídeo fue en 10 de agosto de 2022, por lo menos en lo que es el estreno del vídeo. Es un vídeo oficial del canal de Hagane, al que, bueno, animo a todo el mundo para que lo vea. Y pertenece en principio al primer álbum de Hagane. Así que, bueno, vamos a verlo. Es un grupo que ya nos gustó en su momento. Y bueno, si Lo que pasa Jadesillo que nos la, lo recomienda, esto hay que verlo. lo que pasa que la otra que reaccionamos era con la formación nueva. Estaba Juna ya por ahí tocando la batería. Efectivamente, pero bueno, también te digo que, Pero seguro que Kanako da la misma o más caña que Juna. bueno, Mana Diagram daban caña, así que vamos a ver. Bueno, ahora lo pongo un poquito para atrás y retomamos. Muy bien, muy bien. Hay muchas cosas que comentar de este vídeo. Bueno, para empezar, el comienzo de esa entrada en la especie de En la iglesia, el iglesia, grupo sí, sí. esperando y después en la playa con el barco, es decir, lo que es en cuanto a escenarios, me encanta lo que, ¿cómo se llama? La fotografía del vídeo, Sí, sí. em, el color que eligen, que todo es en tonos azulados, como Azul turquesa, sí. uniformadas Hagane. Y, y bueno, propuesta musical, pues lo que tú comentabas, que no creo que tuvieran nada que desmerecer con respecto al actual. A ver, lógicamente, Juna es un portento de batería, pero yo veo que Kanako lo está haciendo Y, estupendamente. además El que bajo,
El bajo de esa yaca se nota muchísimo, tiene mucha presencia, siempre haciendo, además, lo que me gusta es que es muy elaborado porque no se limita a hacer, digamos, apoyar los acordes de la guitarra, sino que está haciendo una línea melódica bastante interesante y las guitarras, todo el tiempo haciendo guitarras dobles, Sí, con lo que demuestra también que son muy habilidosas pero y mucho además. mucho además, son gente que, El poquito de solo que hemos escuchado, hostias, claro, ha saltado el sombrero para atrás porque, hostia, se me estaba metiendo en el cerebro ahí la guitarra. Madre claro, mía. Y la, con qué facilidad toca la guitarra esta chica también. Es que parece que están ahí y no hacen nada. Parece fácil. hacen fácil lo difícil, ¿no? Madre Eh, mía. además de que cuando no era un solo propiamente dicho, me recordaba a cosas que hacen grupos como, como por ejemplo los Bytes, que no se limitan a hacer acordes para mantener el ritmo, sino que están todo el tiempo haciendo detallitos, ¿vale? Sí. Con la guitarra añadiendo cosas, embelleciendo todavía más la línea musical de la guitarra. Y Y Uyu cantando, madre mía. sí, sí, sí. De hecho, ya de por sí tenía un rango de voz considerable, pero de pronto ha subido a un agudo. Pero Oh, además de esto de sin cambiar la cara, digo, espérate, sí. ¿qué acabas de hacer? ¿Vale? Que después digo que después me revientan los oídos aquí, me vuelven los acúfenos y... No, no. Es impresionante, macho. Además, agudos de voz natural, que yo eso me encanta. Yo cuando una cantante con su propia voz llega a ese rango A de ese- a agudos ese- sí, sí, es que. Y sin despeinarse, sin forzar la voz. y si no ha roto la voz para llegar al agudo. Es que. Porque es una técnica también, es decir, es un recurso, mejor dicho, los cantantes cuando ya no pueden llegar más agudo, rompen la voz y pueden llegar un poco más, ¿no? Pero esta cantante no lo ha necesitado, así que me ha llamado mucho la atención. Bueno, pues Impresionante, ¿verdad? seguimos. Dar un pelín para atrás Sí, sí, le he dado para atrás para retomar y de momento súper bien. Vamos, yo muy bien, increíble. muy bien. Sí, 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 sí. 勝つための争いはやまない繰り返す命は過ちに染まる失うものは何もないのに詰まりける月の影沈みかけた心に閉ざされた扉の鍵はまた
eh, ha ido increciendo el tema. También hay Madre muchísimas mía. cosas que comentar. Mira, cuando veía ese fondo tan espectacular del barco, yo pensaba al principio que era un CGI, porque digo, ¿de dónde han sacado un barco ahí medio hundido por en medio con ese escenario? Y después cuando he visto a la guitarrista subida encima, digo, vale, es de verdad. De verdad, de verdad. Es de verdad. Es decir, que se han currado mucho lo que es todos los escenarios que han elegido para ambientar el vídeo. Bien, a ver, cosas interesantes. Por un lado, las guitarras, el sonido de las guitarras es un sonido con una distorsión un poco vintage. Es decir, si te fijas cuando hace los solos, tiene una distorsión que se parece más a grupos tipo Deep Purple, tipo Sí, Led Zeppelin, es decir, una sí, sí, distorsión muy setentera, ¿eh? muy setentera sin tratar tanto, sin engordar tanto, digamos, con efectos, sino como si fuera una distorsión más cruda. Y me parece una elección muy interesante y que me dice que tiene mucha personalidad en las guitarristas a la hora de elegir ese sonido. Em, la batería, como confirmábamos, es muy buena. Es Es muy buena. brutal. Em, tal vez, tal vez no le pega tan fuerte como Juna, No, pero es muy habilidosa sí, sí, y no. es una batería top. Eh, también alabo de que, bueno, hace una configuración, tiene una configuración de batería sencilla, Sí, 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 sencillita. pero, Lo iba a mm, decir, que es chiquitita la mm, batería, pero pero que hostia, no, es no le hace falta más, cumple. Mira, efectivamente. otro grupo que tiene una batería súper pequeña, digamos, en comparación con otros grupos, es Extreme. El grupo Extreme, de Nuno Betancourt y demás, Sí. el batería también parece que es, vamos, Parece que parece, tener tres tambores, pero hostia. efectivamente, parece que se acaba de comprar el kit de batería, ¿no? Pero que, y no le hace falta más, ¿no? Y nadie dice que el batería de Extreme sea ni mucho menos malo. Cuando un Todo, batería es bueno, da igual qué batería tenga, sí, de porque hecho, mira, esta mañana ha sido, o ayer, me saltó un vídeo, no me acuerdo qué batería era, que se pone a tocar con una de Hello Kitty de juguete y y suena hasta bien, dice, ¿y suena bien? Y dice, ¿pero claro. esto? Sí, 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 Que sí. no es la batería, es el baterista el que hace que suene bien. Claro, como con los guitarristas igual, ¿no? Te puedes comprar la guitarra de Ya, Steve ya. Vai que si no sabes tocar va a sonar mal. Si la toco yo seguro que rompo alguna Sí, cuerda. de hecho, creo que alguna vez Steve Vai lo dijo. Dice, mira, tú te puedes comprar mi equipo, mis pedales, mi guitarra, dice, pero Si mi no forma sabes de tocar tocarla, no la puedes adquirir. Entonces, claro. porque, tiene ese toque especial, ¿no? Bien, bueno, pues siguiendo con el tema de la batería, todo lo hace bien. Tiene, sobre todo, lo que es más complicado muchas veces cuando es un ritmo, digamos, más repetitivo, ¿vale? El hacerlo todo como si fuera un metrónomo a tiempo, que suene Sí, sí, perfecto. Ten en cuenta que si la batería se va de ritmo, el grupo entero se va a la mierda. efectivamente. Es como los bajistas, ¿no? Los bajistas a lo mejor dan menos notas que una guitarra, ¿no? Digamos por minuto, pero las notas tienen que estar bien en su sitio. Como un bajista se vaya de nota, también se nota un montón. Sí. Y entonces, y la cantante que se llamaba Uyu, Uyu, soberbia. soberbia, sí, 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 Soberbia, no se puede soberbia. decir otra cosa. Es una fuera de serie y además que con esos agudos, además que los sube y sube la escala hasta donde ella quiera y no está ahí tan a gusto. Vamos, yo porque estoy con los cascos, pero yo estoy seguro que cuando empieza con los agudos, si tuviera aquí a las dos perras con el altavoz, empiezan a aullar seguro. Está fijo, porque Fijo. madre mía, menudo timbre vocal que tiene la buena de Uyu. Sí. Y bueno, la bajista Sayaka ha tenido un momentito, una pincelada Sí, sola, sí, ha sido nada, 2 segundos, pero hostias. pero, pero eso es para detenerlo fotograma a fotograma, porque en 2 segundos ha metido una cantidad de notas
¿vale? Que eso muchas veces para meter esa velocidad normalmente o se recurre al tapping, ya sabéis, ¿no? Lo de golpear directamente sobre el diapasón, o hacer un ligado, que eso es, tocas una vez la cuerda y unes varias notas con los dedos, ¿no? Entonces de pronto tocas una vez y salen ahí 4 o 5 notas. El rey de los ligados, por ejemplo, es Satriani. Satriani toca una vez y el tío se recorre el mástil entero y sigue sonando, ¿vale? Es decir, em, son recursos y técnicas que te da pinceladas, detallitos de lo bueno que son los músicos, ¿sabes? Así que bueno, Hagane nos ha ganado. Totalmente. Y la versión antigua, la versión moderna ya nos ganó No, también. ya nos Así ganó que, también. Bueno, es que si nosotros saberlo éramos fans de Juna antes de saber quién era Juna. efectivamente, Porque esos vídeos que salían desde ella desde pequeña, a todos nos ha saltado alguna vez sí, sí, esa niña yo prodigio de la era... batería. Y hay otra niña que no me acuerdo ahora cómo se llama, Bueno, que ya la buscaré. en guitarra Lisa X, por ejemplo, que también En es otra. batería es la niña que, bueno, que ya no es una chavalilla, tendrá 17 o 18 Sí, años. canadé, ¿no? No, es americana, es... Ah, sí. Sí, sí, No me acuerdo ahora cómo se llama. sí, 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 vale, vale, vale. Ya sé Pero, quién dices tú. Sí, sí, pero sí, sí. ya, Bueno, además ya. que le hizo un reto a David Grohl y David Grohl contestó, eh, hicieron la canción de Nirvana, la de Smell Like Teen Spirit. bueno, llegó a tocar con ellos, creo, en una canción, en un concierto. Creo que sí. Es que no me acuerdo ahora, no me sale el nombre, pero si es Sí, que están desde pequeñitas mamándolo, pues ahora cuando llegan a la juventud, pues tienen experiencia, no lo siguiente. Claro, entran en cualquier banda y no tienen ningún problema. claro, claro, efectivamente. Bueno, por cierto, hace poquito reaccionamos lo diré, East of Eden, ¿vale? Que decíamos bueno, que Wakazaemon se iba del grupo. Wakazaemon, después de reaccionar nosotros a ese vídeo, pues nos fuimos informando, es la bajista actual de Marty Freeman, poca cosa, ¿verdad? Ya ves. Que lo acompaña como, digamos, bajista soporte, es decir, mm, Sí, se que lo sean llevan las tres o giras, cuatro cosas. no es que sea oficial, pero siempre va actuando con él, al igual que hace con Koyai, que no es miembro oficial, entonces no se sabe para dónde va a ir porque me comenta que es una bajista que actúa con muchos grupos, pero no es que se quede permanentemente en uno. Entonces, Es como eh, decimos aquí en España de culo inquieto. sí. Y han fichado East of Eden a una bajista que se llama Mina, que es como Fami, es decir, que era youtuber y tiene 500.000 de seguidores en YouTube. Es decir, poca Y, broma también. y todo esto nos lo dicen en los comentarios. Claro, es decir, nosotros Es que aprendemos es mucho de increíble. vosotros, claro, y lo tenemos todo en cuenta. Y hay que decir que hay veces que no decimos más información, sobre todo la primera vez que vemos un grupo, porque queremos ir tan vírgenes, tan a ciegas de lo que vemos, sin tener ningún tipo de influencia. Ni saber ni los nombres. ¿Qué nos pasa eso? Después ya nos vamos informando. Luego Pero, parecemos aquí niños de claro, primaria, pero ¿no? pero la intención es esa. Es decir, la belleza de un vídeo de reacciones es precisamente no ver nada. No Efectivamente. ver nada ni saber nada y te llevas la sorpresa. Es decir, como me llevé yo, por ejemplo, con la violinista de Sí. Iso Feden, que dije, ¿de dónde ha salido esta mujer? ¿Vale? Igual que con la bajista, que decía, bueno, la había visto antes tocando un poquito, pero de pronto la vi desatada. Pues como la sorpresa que nos hemos llevado aquí con la cantante, con Uyu, que no nos lo esperábamos, ¿no? No, no. Además que ese tono de voz tan, tan agudo y subir tanto y sin apenas Y, esfuerzo y tan es que limpio y tal. Esa chica además, tiene... además que claro, tú ves el vídeo y ves que van cantando y las ves a las cuatro ahí, las otras cuatro que parecen angelitos. Ujú.
Y dice, hostia, y se ponen a tocar y ya no son tan... Bueno, también me lleva... Son ángeles rockeras. Efectivamente. Bueno, Así, y todas... así hasta yo iría a misa. Ya ves, bueno, además una iglesia parece como Sí, sí. cristiana, ¿no? Que también llama la atención. Y lo que me ha llamado la atención, que lo has dicho tú antes lo del barco, no me acuerdo qué grupo fue que reaccionamos, que estaban en un aeródromo con aviones. Ah, sí. ¿Podría ser Paleneo? No me acuerdo. Es que no me acuerdo ahora, pero no sé, allí las producciones en Japón. Venga, vamos a meter aquí un barco, un avión Allí se o... preocupan y cuidan los detalles. Sí, 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 sí. Tomen nota quien se sienta aludido, ¿vale? Pero que es Sí, sí, como... que eso por aquí no se masca. Claro, claro, efectivamente. Es como el vídeo que vimos de Black Hunter, que no esperábamos una producción así de un grupo español. Efectivamente. Pues de eso se trata. Bueno, pues muchísimas gracias bueno, concretamente a Jadesillo por esta recomendación y por el apoyo. Chicos, amigos del canal, pues nada, muchísimas gracias. Darle a like si os ha gustado, suscribiros si todavía no lo habéis hecho, clic en la campanita. Y bueno, como habéis visto, teniendo en cuenta de que tenemos una lista de unas 200 canciones más o menos de Y peticiones subiendo, y subiendo, y subiendo. pues una manera de apoyarnos aparte de lo que ya hacéis, ¿vale? Pues es esta opción del Patreon que lo tenéis en la información de la canción, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí. Muchísimas gracias a todos, amigos. Nos vemos muy pronto, porque 2 reacciones diarias, como ya sabéis, una más enfocada a las novedades, otra más enfocada a grupos que ya hayamos tratado. Y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.